Viste, una introducción rápida. Sí, una introducción, sí. ¿Te gustó? Como el discurso. Sí, sí. Mi discurso será bien breve. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hoy se encuentra con nosotros el licenciado en Psicología Clínica. Así es. ¿Verdad? Alberto Mateo. Hoy me aprendí el nombre. Alberto Mateo, a quien les damos la más calurosa bienvenida aquí al Desahogo, con quien vamos a compartir temas relacionados a la salud mental. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación que me extendieron en este día. Sí. Entonces, escuchando, sí. A ver. Está encendido. Ok. Ahora sí. Ok. Buenos días y muchas gracias por la invitación que me conceden para estar en este programa, El Desahogo, por acá por la emisora Tropicalísima. Y para mí es un grato placer saludarles, saludar a la teleradio audiencia que nos escuchan por esta emisora y también por el canal de YouTube que tienen, ¿verdad? Sí, sí, en el Facebook Sí, también. en Facebook también. Así que para mí es un honor inmenso estar con ustedes y espero que el conversatorio que tenemos en este día sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Así que vamos a estar hablando hoy acerca de la salud mental. Muy bien, quiero aprovechar antes de entrar en materia, saludar a Altagracia de Gil, que dice muy buenos días para todos. Ella, Raymond, salúdame ayer. Cuando yo la vea, la saludo. Buenos días para todos y todas. Rafael Acosta, Vinicio Díaz dice buenos días, Brinia, Raymond y Diomedes, Fausto Lucas. Buen día, Pablo Joel Pimentel, intendente del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Pablo Joel Pimentel de Buenavista. No sé el nombre completo, ¿no? Y a José Luis Victoriano, buenos días, nuestros seguidores a través de Facebook. Bien, nosotros queremos aprovechar porque con el tema de salud mental, no quisiera, bueno, iba a usar un término que es inapropiado, déjame darle para atrás. Hay un tema generalizado, que es el tema de la ansiedad. Y que quienes han pasado por ese cuadro o están pasando muchas veces no saben detectar qué es ansiedad en sí. Yo conozco varios casos de personas que constantemente están visitando las emergencias de las clínicas y hospitales con distintos síntomas. Ay, que se me entró un nerviosismo, ay, que se me aceleró el corazón, ay, que me dio un mareo, ay, que me duele el pecho, ay, que yo no me siento bien, ay, que tengo inestabilidad, ay, que no puedo dormir. Pero no saben identificar que tienen un problema, que posiblemente viene arrastrado por algo. De hecho, yo conozco el caso de una persona que hasta tuvo que dejar de trabajar y no tiene muy claro cómo llegó a ese estado, porque yo estoy bien, los doctores dicen que yo no tengo nada. ¿Qué pudiera estar pasando en una persona que empieza a presentar todos estos síntomas de repente? Porque de repente, o sea, un día te entraron estos síntomas, empezaste a sentirlo. Ok, antes de responder tu pregunta, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la salud mental. Bien. Tengo esa pregunta que hiciste en Q, como dicen. Sí, claro, La claro. tengo ahí. No se me va a olvidar. La salud mental no es la ausencia de una enfermedad mental, sino que es el motor que nos permite disfrutar de la vida, afrontar los problemas y conectarnos con los demás. De forma sencilla podemos usar una analogía de la salud física, así como cuidar el cuerpo significa tener energía, fuerza y no tener dolores constantes. Cuidar la mente es exactamente lo mismo. Pero por dentro, la salud mental es nuestro bienestar. Bienestar emocional, psicológico y social. Determina cómo las personas sentimos y por lo tanto cómo actuamos en la vida. Hay 3 pilares en la salud mental.
uno de los pilares es cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos y cómo tomamos decisiones. Ahora, ¿qué no es salud mental? Salud mental no es estar feliz todo el tiempo. Hay personas que dicen, esa persona tiene una buena salud mental porque está feliz todo el tiempo. No. No es cosa de locos ni debilidad ir a un psicólogo para saber cómo uno se siente o para explicar un problema en sí. Podemos resumirlo de esta manera. Por ejemplo, una persona que tiene un vehículo de motor no espera que el motor se funda para echarle aceite, sino que lo chequea siempre, ve si los niveles de aceite están a nivel óptimo, de tal forma que puede, si le falta un poco de aceite, echarle aceite al motor para que siga funcionando de una manera equilibrada. Entonces, con respecto a la pregunta que usted hizo, hay personas que tienen un problema de ansiedad. El problema de ansiedad podemos, por así decirlo, dividirlo en dos partes. Lo que llamamos ansiedad generalizada, que es un tipo de ansiedad que se manifiesta con pensamientos funestos o negativos hacia el futuro, y que tiene otros indicadores mentales y físicos en el cual las personas están muy estresadas, están pensando en qué yo voy a hacer mañana, tengo un problema que resolver mañana. Todo está enfocado en el futuro. O sea, la ansiedad se enfoca en el futuro. Con respecto a personas que van al médico constantemente y no tienen nada. Yo diría, mi querida, sí tienen algo. Digo, diagnosticado una patología, que me refiero, por ejemplo, que ellos piensan que tienen problemas cardíacos o que tienen otro tipo de problema o una enfermedad, porque siempre piensan lo peor, usted sabe. Sí. Entonces, cuando le hacen las analíticas, le dicen, no, pero usted no tiene nada de eso. Okay. Y están constantemente en esa lucha de qué será lo que tengo, sí. qué será lo que tengo. Ahí vamos. En ese mismo tenor vamos a entrar. Mira qué pasa. Cuando una persona tiene ansiedad generalizada, tiene una ansiedad en un nivel muy alto, sucede que el cerebro es muy inteligente. El cerebro te va dando señales para que tú vayas cuidándote. O sea, tú comienzas a tener ansiedad por un hecho externo, vamos a suponer, que te produce preocupación y estrés. Esta preocupación y estrés te lleva a una ansiedad donde los músculos se tensan más de lo que deben estar. Entonces, te va mandando señales. El cerebro es una creación de Dios para que controle tu cuerpo de cierta manera. O sea, te manda señales. Lo que tú estás hablando, por ejemplo, que una persona va al médico, le hacen una analítica. No, usted no tiene nada, pero sí me duele. O sea, no es que la persona se está inventando el dolor. Tengo un dolor de estómago y va al gastro. Y cuando va al gastroenterólogo, pues le hacen análisis, le hacen una endoscopía. No, pero usted no tiene nada. A veces puede tener el problema, o sea, puede hacerle una endoscopía y encontrarle un problema en el estómago. Y lo tratan para ese problema estomacal y la persona suele sanarse, a veces no, pero cuando suele sanarse, es como, vamos a decir, cuando lo que tenemos carros viejos, se le daña una pieza y a la semana o al mes se le daña otra pieza.
Es una analogía más o menos. Okay. Entonces, cuando tú vas al médico y te dan el medicamento, te sanas, pero la ansiedad está. Entonces la ansiedad envía, o sea, el cerebro envía otra señal. No hiciste caso a esto, fuiste donde no debiste ir. Entonces te voy a mandar latidos irregulares al corazón. Tu corazón se acelera. Es una taquicardia. Taquicardia, sí. Entonces, cuando tú vas al cardiólogo, porque lógicamente, taquicardia, corazón, cardiólogo. Sí. Voy al cardiólogo, me hacen un electrocardiograma y resulta que en el electrocardiograma todo está bien. Sí, pero tengo taquicardia. Doctor, pero que a mí me da, que me duele el pecho. Que me duele el pecho. La gente no se está inventando el dolor en el pecho. Es que tiene un dolor en el pecho y es que tiene taquicardia, porque cuando le toman a veces la presión y está alta. Aunque a veces ocurre que existe un fenómeno que le llaman, si mal no recuerdo, es un fenómeno de bata blanca, que es, por ejemplo, usted no tiene ningún tipo de problema cardíaco, no tiene problema de presión arterial alta. Pero cuando usted va al cardiólogo y le toma la presión, el susto. Usted tiene y a veces, muchas veces, yo diría, es inconsciente. Sino que tú vas, te da el síndrome el efecto de la bata blanca, por lo tanto, se te sube la presión. Y el médico te dice, tú tienes la presión alta. Si el médico es una persona que tiene un conocimiento, es humano y sabe un poquito de psicología, te va a hacer un análisis, por supuesto, para descartar, pero cuando vuelvas, te va a hacer, si la analítica salieron bien, te va a hacer de nuevo el chequeo y te va a decir, mira, tú no tienes ningún problema cardíaco. Ve a un psicólogo para ver qué está pasando, o te manda a un médico internista, que son los médicos que profundizan el asunto. Sí, que tienen que ver, vamos a decir, con todo. O sea, cuando a una persona no le encuentran ningún tipo de problema médico, lo mandan a la internista, que es el que sabe de riñones, de corazón, de todo, que es el que va a determinar lo que tiene el paciente. Bueno, la cuestión es, puedes tener dolores musculares que sí están y existen y están ahí y te duele. Y tú te recetan una pastilla, te recetan algunos medicamentos para el dolor y se te quita. Pero el problema de la ansiedad está ahí latente. Porque es un problema que se origina en la mente, en el cerebro. Yo he escuchado que incluso hasta de garganta. Dolores de garganta. Puede ser de cualquier cosa. Hasta para comer tienen que tener cuidado porque se pueden incluso atragantar. Lo que pasa es que cuando las personas tienen ansiedad, los músculos tienden a tensarse. Y es lógico que este músculo también, que la laringe, la faringe se pueden tensar y pueden provocar algún tipo de estrechamiento o de dolor al tragar, aunque más bien cuando la ansiedad puede manifestarse con un dolor en el pecho, pero más la depresión tiende más a presentar el síntoma de opresión en el pecho, más que la ansiedad. Por eso es que se hacen ciertos tipos de análisis o test para saber realmente qué es lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Lo que desde el principio usted ha estado preguntando, disculpe que cambie entre tú y usted. A veces es como que estoy viendo con respeto, otras veces más confianza. Ok. Este problema al cual usted se está refiriendo se llama trastorno por somatización. Es un trastorno de ansiedad que somatiza. O sea, tú tienes una ansiedad que no la estás manejando
con el debido respeto. Claro, porque la ansiedad hay que respetarla. Cuando tú tienes ansiedad, eso hay que respetarlo. Y debes saber cuáles son las señales que te están provocando la ansiedad. Claro. Algún tipo de preocupación. O sea, la ansiedad hace que se disparen algunos neurotransmisores. Los neurotransmisores que te preparan para la huida, la adrenalina. Entonces, cuando tú estás ansioso, la adrenalina, por eso lo de la taquicardia que tú mencionabas, el corazón se acelera porque hay adrenalina, te está preparando para tú correr. O sea, tú estás en constante estado de alerta para correr, para huir ante un peligro. Un peligro que está en tu cabeza y es imaginario. No es lo mismo tener un peligro, un perro que te sale al frente y de repente. Ajá, y te va a morder, o aunque no te salga de repente, tú ves un perro de estos perros que son imponentes, esos perros grandes, un que tú lo ves y tú dices, me va a atacar, me va a comer. Yo cuando veo un pitbull, si el ya la mente le trabaja, si el dueño, si el pitbull está jalando al dueño, yo me aparto. El que sabe ahí es el pitbull, no el dueño. Ahora, si veo al pitbull que va al lado del dueño, controlado, entonces el que sabe es el dueño, no es el pitbull. Cuando tú ves una persona que el animal lo está jalando, lo oye. No es buena señal. No es buena señal. Yo me quito del medio. Si va al lado, yo fácilmente paso, pero me da miedo cuando es el perro que está dominando a este hombre o a esta persona. De manera similar, lo voy a tomar de esa posición. Cuando tú tienes ansiedad, la ansiedad te está jalando y es la que te está dominando. Y la forma que tú puedes controlar la ansiedad es identificando qué te está produciendo la ansiedad. Pero necesariamente debe de ser diagnosticada. Porque sí, hay mucha gente que viven con síntomas y no saben que tienen ansiedad. Y sí, a lo mejor se llevan de alguien, de un amigo, no, eso tú tienes un cuadro ansioso, pero yo considero que no debería ser tomado a la ligera. De que un amigo, como cuando tú quieres aprender a manejar, que aparece un primo, que tú no vas a una escuela de choferes, aparece un primo, pero ese primo no te enseña las señales de tránsito, no te dice, solo dale para allá el vehículo. Entonces sí hay mucha irresponsabilidad en nuestro país, usted lo sabe, de gente que se automedican y de gente diagnosticando que no tienen que ver en la materia nada que, o sea, con el área de la salud. Hay algunas partes que yo he visto que no sé si son síntomas de la ansiedad, de la depresión, no sé, pues yo he visto algunas personas que empiezan con unos movimientos, diríamos, involuntarios, por ejemplo, de la cintura para arriba, que empiezan como a balancearse hacia adelante, hacia atrás, o si no, que comienzan con las manos, a sobarse mucho las piernas, así. Le sudan las manos. Todo eso, eso es parte de son síntomas de ansiedad. Aunque, mira, me parece curioso esa parte del balanceo. Se ve muy poco. Una persona, muy poco, una persona que esté ansiosa que haga balanceo. Se ve muy poco. Más bien se ve en las personas que tienen algunos rasgos de autismo. Que el balanceo lo calma. Es así, pero se ve muy poco. No es que no se vea que una persona ansiosa haga eso. Lo que más frecuente se ve en una persona ansiosa o que tiene muchos pensamientos que no puede controlar es el movimiento de las piernas. El movimiento ¿cómo que él llama? De la pierna inquieta. Podríamos decir que sí, aunque el síndrome de la... Yo conozco a alguien que a veces creemos que es un temblor de tierra que está sucediendo. Sí. La amiga de nosotros. Sí, la amiga de nosotros, que a veces Dios me dice, yo nos miramos. Ay, por favor. Ustedes se están delatando. ¿Por qué no lo hagan? Claro, dejen de hablar cosas que no... No, pero eso también, bueno. Decía Sigmund Freud,
Es una frase. Y no el ministro, ¿eh? Ahí no hay No el ministro. ministro. Hay un ministro que se llama Sí, Simón sí, Freud. Sí. sí. ¿En Pero serio? no es el ministro que... Me imagino que lo tomaron como referencia. Ok. El nombre. Este psicoanalista, el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía unas palabras que decía más o menos así: ningún ser humano sobre la tierra es capaz de guardar un secreto. Si no habla con su boca, habla con sus ojos. Si no habla con sus ojos, habla con sus manos. Si no, cada uno de sus poros los delata. No, por aquí hablan con la boca, no se preocupe. No, y aquí no voy a decir qué, no voy a decir qué, pero en esta cabina hay dos personas que han hablado con su gesto y ya yo lo vi. Y no voy a decir quiénes son y cuáles gestos hicieron. Pero Ay, lo no, vi. pero no, usted está, Yo no- como, usted está como el policía que llega a un sitio. Yo sé quiénes son los delincuentes aquí, de verlo. No, pero Es que a simple vista. No, pero es que yo entiendo que la sociedad, después de la pandemia, hay problemas, doctor. Usted tiene más trabajo ahora. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo siento que sí, como que la gente es más expresiva. Ya la gente no tiene tanto miedo como a ocultar algo que le pasa. Y como que hay esta vida como tan acelerada que estamos llevando, influye también en esos temas No, de ansiedad, y- considero y yo. que Porque en- es que no puede ser. Yo, claro, uno crea en las redes sociales una línea, o sea, si tú empiezas a ver contenido, te va a salir contenido solo de eso, por el tema del algoritmo, pero que tanta gente con No, ansiedad. y que en Eso es increíble. ese mismo punto también la gente ha roto el tabú de que de que tú, de que tú ibas a- no, y tú le decías, Brinia, me dijeron que yo tengo que ir al psicólogo, pero yo no estoy loco. No, ya la Tú gente, ves, ya la gente Como tiene porque antes se creía que para ir al psicólogo Tiene era que porque uno estar- estaba tenía- loco, y no es así. Se ha ido rompiendo ese tabú. No tanto, pero sí. lo que yo he visto no es que la gente en sí ha roto el tabú. Esa es mi forma Su de percepción. pensar. No es que sea la forma de pensar de la generalidad de los psicólogos y de los expertos. Es mi percepción. Usted mencionó la pandemia. La pandemia no fue que concientizó, sino obligó a las personas a saber que tienen un problema. O sea, Autoevaluarse. yo diría, bueno, quizás muchos se autoevaluaron, pero la mayoría no fue que se autoevaluaron. Es que cuando tú sales a la calle y tú compartes con los demás, los problemas que tú puedes tener mentalmente tienen una vía de escape. Y al tener una vía de escape, pues, tú no lo vas a notar. Entonces, la pandemia obligó a que las personas descubrieran que tienen un problema. Por ejemplo, según algunos estudios, dicen que las personas que toman frecuentemente, fines de semana, cada 2 o 3 días, lo que están es tomando un medicamento. O sea, el ron es un medicamento que le quita la depresión, le Que quita la calman a ansiedad. algunas personas. Todo aquel que, sí, mi hermano, todo aquel que tú ves que está bebiendo todos los fines de semana y que dice, es para sentirme alegre. Ok, o sea, tú para sentirte alegre necesitas tomar alcohol. ¿Tienes un problema? Porque una persona saludable mentalmente no necesita tomar alcohol para sentirse bien. Pero una pregunta. ¿Qué pasa con una persona que toma y borra totalmente? O sea, una persona que de verdad borra. Se da su par de trago No, y borró. y después no sabe O sea, qué fue lo que pasó. puede convertirse en una persona agresiva y luego de pasar ya al otro día dice, yo no sé lo que hice. Borré totalmente. Acuérdense que el alcohol es un desinhibidor. Ok.
el que no habla mucho cuando toma, Habla hasta demasiado. por los codos. Sí, me he El dado que no se cuenta. declara. Me he dado se declara cuenta. cuando... Ay, sí. Y el que habla mucho se calla. Entonces, si tú tienes dentro de ti una ira, una furia detenida, y tú tomas alcohol, te va a desinhibir. Y por lo tanto vas a provocar algún tipo de percance o pleito con alguna persona, porque estás desinhibido. O a decir cosas que Por eso, normalmente no diría. por eso yo escuchaba a mucha gente que decía, fulano, cuando no bebe, es una dama de hombre, pero cuando bebe, No, vive pero armando pleito, yo me lío. refiero a esa parte, que hay personas que en verdad tú le dices, mira, tú hiciste tal o cual cosa, y viéndose en un video quizás, Mira borran. que- Yo no mira- entiendo cómo mira, el cerebro es capaz de borrar ese momento específico. Lo que pasa es que el alcohol intoxica. O sea, la persona se desconecta porque está intoxicado. O sea, la persona comienza a trabajar en automático. Puede ir a un sitio, hasta manejarse, puede manejar de una ciudad a otra en automático y llegar al lugar sin pasar nada, porque está en automático. Mira, él acaba de responder lo que a veces nos preguntamos, que el borracho sabe manejar y llega a su casa derechito y que el vehículo lo conoce. Dije que el motor, nosotros hablamos de eso el no, otro día. y peor es un motor, que un motor hay que Sí, tener yo tenía una equilibrio. amiga Que que lleguen ella el se motor, el emborrachaba. motor sabe dónde, Y el motor la dónde llevaba llevarlo. derechito a su casa. Y yo decía, pero ¿cómo que ella nunca ha sufrido un accidente? Dios mío, mire, y él acaba de responder. Es como... En automático este es Sí, el motor. cuando automático, o sea, hay cosas que son automáticas de nosotros. Tú no piensas para caminar. No, ni para respirar. No. Tú simplemente caminas. Por eso Ujú. cuando uno está contando la respiración a veces, o sea, nosotros los locutores cuando estamos controlando los nervios antes de una presentación o algo, dice hagan la respiración consciente. Sí. Esas son técnicas para... Y son técnicas de relajación para las personas que tienen ansiedad también. Y para la Bueno. persona que se pone nerviosa antes de un evento. A ver, ¿quién tiene que ser una persona con un trastorno muy acentuado, vamos a decir de psicopatía, para no sentirse nervioso ante una presentación? Todos nos sentimos nerviosos. Yo soy psicólogo, ustedes dirán, no, pero el psicólogo es experto, Cuando venga a hablar, se va a sentar ahí. esa seguridad. Esa seguridad, él sabe lo que va a decir, y a veces puedo decir, bueno, yo soy psicólogo, hay que creerme lo que yo diga porque soy psicólogo, aunque no sea así. Pero sin importar mis conocimientos, lo que yo puedo saber o decir, siempre va a haber un tipo de nerviosismo que se va a ir cuando tú ya comienzas a hablar, comienzas a interactuar. No sé, en el caso de ustedes, ustedes sabían que yo venía para acá, ya yo había hablado otras veces con mi amigo acá. Raymond Gutiérrez. Con Raymond Gutiérrez, tropicalísima. Ya había hablado con él, pero con usted no, ni con el caballero acá. A veces pueden sentirse un poco inquietos. Esta persona que viene a hablar sabrá mucho de lo que de su rama. Va a hablar disparate, nos va a veces el miedo de escuchar a la persona, y otra vez es el miedo de nos va a hacer quedar mal ante nuestro teleradio escucha. El programa va a ser bueno. Todo eso hace que uno se ponga un poco ansioso y se ponga un poco nervioso. Puede ser lo contrario. Nosotros tuvimos un invitado que cuando terminamos el programa dijo, yo venía con esta presión pensando que ustedes me iban a atacar. Y yo le dije, eso le pasó porque usted no investigó el tipo de programa, porque ¿cómo usted va a invitar a alguien para atacarlo? Eso es algo que, No, eso es eso incorrecto. No. Independientemente de la persona que sea, si ya uno lo invitó, no es para agredir. Entonces la persona tenía se le notaba la presión. Los primeros 5 minutos respiraba de una manera que estaba asustada. No, o sea, que usted es una persona que tiene esa capacidad de visualizar. Sí, claro. Okay, a ver. No, lo que pasa es que nosotros... Mateo, porque usted sabe que cuando uno estudia locución, hay muchas técnicas. Incluso sí. nosotros tuvimos un taller de
El otro día yo tuve un taller de lo que son, por ejemplo, las cuerdas vocales, pero más anatómico que otra cosa. O sea, como, entonces en el proceso de la locución a uno le enseñan muchas técnicas por las cuales uno puede incluso detectar. Y además nosotros estudiamos derecho, dimos criminología. Y también ese comportamiento humano a uno le profundizan un poco. Por si nos toca, por ejemplo, acompañar a un médico forense. Yo misma tuve que ir a una necropsia cuando era estudiante y hacer un levantamiento de cadáver y todo eso. Entonces son cosas que uno obligatoriamente tiene que saberla. Entonces yo notaba que él le insistía a él, ay, pero ese aire, ay, pero, y entonces estaba muy inquieto. Los primeros 5 minutos, entonces él le pregunto, le dijo, no, espérese, nosotros vamos a llevar una entrevista. No, normal. No sienta presión con nosotros. No, porque es lo mismo que imagínense que usted hubiese tenido la idea de que lo invitamos aquí para atacar la rama de la psicología, para atacarlo a usted como psicólogo. Usted de una vez viene como con y usted se quedó, por eso fue que me invitaron. Pero entonces viene de otra forma. Yo creo que la persona que va a un programa invitado debe ir preparado mentalmente para si me atacan o si me hacen alguna pregunta capciosa. O sea, ustedes podrían utilizar alguna pregunta capciosa o querer atacar la psicología o personalmente como psicólogo. No creo que el ataque personal vaya a suceder, pero sí puede atacar a la rama de la psicología. Y yo tengo que tener los argumentos para poder responder lo que usted me está diciendo o me está preguntando, sin sentirme ni acusado, sin sentirme personalmente como que no sé de psicología, sino usted está atacando la rama. Y yo, desde mi punto de vista, desde donde estoy sentado, puedo refutar o decir lo que pienso. Bueno. Claro. Continuamos, doctor. El tema que nosotros hablamos desde el inicio es el tema de la ansiedad, por todos los casos que he conocido, obviamente, porque he conocido muchos casos. Ok. Hay algo importante que tengo que explicar. Usted hace unos minutos preguntó y dijo que a raíz de la pandemia, mucha gente se concientizó. Yo le respondí que forzosamente muchos entraron a tener que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. ¿Cómo es que se ve hoy en día una concientización? La concientización, se me fue la palabra. Se concientizan los jóvenes de 30 años hacia abajo, son los que están conscientes para ir al psicólogo. ¿Usted cree? Sí, eso es lo que he visto en mi haber. En mi haber, las personas me llaman para una consulta, hacer una cita, pero son personas de 30, escasamente de 35 o 34, pero los jóvenes son los que dicen, yo necesito ir al psicólogo. Las personas de 30, 35 para allá dicen, no, los psicólogos son para locos. No necesariamente usan ese término, pero entiende que pueden controlar. Sí. Pueden controlar. A veces. Pueden controlar. Muchas veces no pueden controlar la ansiedad porque tiene un origen mental y cognitivo. O sea, cómo tú piensas las cosas, cómo tú ves las cosas. El que tiene ansiedad ve el futuro negativo. Y si tú estás viendo las cosas de una forma negativa, te va a causar mucha ansiedad. Si tú vas a iniciar un proyecto y tú comienzas a hacer preguntas a otras personas que ni siquiera son expertos y te dicen, no hagas el negocio porque ese negocio te va a ir mal, pero tú tienes necesidad de ingresos extras o ingresos económicos para tú poder sustentarte. Tu ansiedad va a aumentar porque entonces comienzas a tener la incertidumbre de si el negocio va a salir bien o no. Y como hay una tendencia al negativismo, a ver la cosa negativa en el futuro, pues entonces
la ansiedad aumenta exponencialmente, porque tu razonamiento no está bien y puedes tener lo que se llama sesgos cognitivos. Los sesgos son distorsiones. Tú ves las cosas de una manera diferente a como lo ven los demás, de una manera negativa. Por ejemplo, una persona, un familiar de cualquiera de nosotros, que nunca nos llama. Y cuando nos llama es para darnos una mala noticia. No llaman para decirte, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? No, no. Siempre es una mala noticia. O sea, desde que uno ve el número, algo pasó. Algo Ya pasó. estás maquinando. ¿Y qué habrá Sí. pasado? Aunque no pase nada, uno piensa, algo pasó por la experiencia. Ujú. Entonces suele suceder que tú recibes una llamada de alguien que lo que te da son malas noticias. Cuando tú ves eso, ya tú estás ansioso. ¿Le contesto, no le contesto? Un familiar que nunca te llamó. Si tú tienes a tu madre un poco enferma, a un familiar, y tú recibes una llamada, el primer pensamiento que te llega es, algo pasó. Esta persona nunca me llama. Y lo más probable es que no sea para nada malo. No, que cuando viene te llama tú, por casualidad tú tienes el número de fulano. Exactamente. Pero tú estás pensando que algo malo Ya ese pasó. cerebro va a millones A pensando. millón y te pones ansioso. Toda la posibilidad de... Sí. Entonces, si tú tienes, hablando de la ansiedad y de la salud mental, uno tiene una predisposición, o sea, muchas personas tienen una predisposición genética a tener cierto tipo Genética. sí, Oh, wow. cierto tipo de trastorno. Por eso cuando usted va a un psicólogo o va a un psiquiatra, le hacen un historial. En el historial clínico le preguntan, ¿algún familiar suyo tiene este problema o alguna dificultad o un trastorno? ¿Fue atendido en algún momento por...? Exactamente. Cuando usted hace mención de un familiar cercano, mi papá, un tío, mi abuelo, entonces ya el profesional de la conducta o el psiquiatra ya tiene Una referencia. una referencia de decir, bueno, parece ser que esta persona tiene herencia, una predisposición al trastorno. Porque muchas veces las personas van con un trastorno y ¿qué pasa? ¿Por qué tú estás triste? No sé. No hay respuesta. No sabes. Porque cuando tú estás ansioso por algo que está pasando, o sea, tú te botaron del empleo, tienes un problema matrimonial, tienes algún tipo de problema que te produce estrés y ansiedad, pues cuando tú vas al psicólogo o al psiquiatra, saben que es por un problema que cuando se resuelve ese problema que está sucediendo en tu vida, pues también se va a resolver tu ansiedad. Pero cuando no hay nada que explique tu ansiedad, Hay que entonces, buscar el origen. Hay que buscar el origen, que puede ser genético. Casi siempre, la mayoría de los trastornos mentales, casi siempre empiezan en la adolescencia. A partir de los 11, 12 años hasta los 16. Si no se manifestó ahí, es casi improbable. Pero un paréntesis, doctor, hablando de la genética, ya que hay tantos casos en Jarabacoa de personas con Alzheimer, eso se puede heredar. El Alzheimer. Sí, claro que sí. Se puede heredar. Claro. Entonces, una persona que sepa que su abuela, una tía, su mamá, que vienen como arrastrando, tiene que ir al médico para dar seguimiento, para no caer en eso. No necesariamente. Simplemente ver cuando hay señales. O sea, hay señales que la persona... O sea, no hay un tratamiento para que yo diga, por ejemplo, tengo una abuela o un abuelo que sufrió Alzheimer, falleció con esta enfermedad o este trastorno. Yo me voy a cuidar, voy a hacer tal cosa para que eso no me pase. Sí, pudiera ser, por ejemplo, cuando tú
ejercita el músculo del cerebro. Si tú lees mucho, si tú haces rompecabezas, cosas que desafíen el cerebro, pues claro, aunque tengas la Patología previa. O la condición previa. Bueno, si hay una condición previa, no una condición previa, porque está entonces difícil. O viene ahí estamos siendo hablando- la herencia. Exactamente. La herencia. Tienes una predisposición, es la palabra. Ok. Una predisposición debido a familiares que tienen un problema como el Alzheimer. Si tú haces ciertos tipos de ejercicio, es posible que, en caso hipotético, que tú vayas a tener la enfermedad, pues se retrase. Importante saber esa parte. Claro. Porque por ejemplo, cuando eso llegó. Por ejemplo, a ver, con la edad, las personas comienzan a tener sarcopenia. Los músculos comienzan a ponérsele, a desgastarse. Desgastarse. Sí. Ujú. El colágeno empieza a desaparecer. Sí. Entonces, si tú haces ejercicios, a partir de los 40, vamos a decir, se debe hacer ejercicio siempre, pero las personas por su juventud dicen, ¿para qué hacer ejercicio? Soy jovencito. Pero una persona que tiene de 40 años, según dicen los que saben del tema, comienzan a perder masa muscular. Entonces, lo ideal es entonces que tú comiences un entrenamiento, comiences a hacer ejercicios para que tu masa muscular se mantenga. Y hay personas que se ven llenitos, gorditos, tienen sarcopenia y parece que tienen problemas del hígado, porque tienen los brazos flaquitos, la pierna flaquita, no hacen ejercicio, tienen el barrigón. Es un gordito, pero tiene sarcopenia porque los brazos están Desgastados. flácidos. Exactamente. Mientras que cuando tú haces ejercicio, esos músculos se mantienen fuertes. Eso sucede con el cerebro. Si tú no lo ejercitas, pues ni modo, se va a ir desgastando. Y no estamos hablando, por ejemplo, en el caso que usted pregunta, de olvidos esporádicos, porque hay personas que pueden estar olvidando cosas y puede ser por el mismo estrés o por la Estilo de vida. Estilo de vida, mucho Sí, sí, a trabajo. mí se me olvidan muchas cosas. Sí, por la ansiedad, duermen poco. Todo aquel que duerme poco, al otro día tiene problemas De concentración. de mal humor, dolor de cabeza. No, de mal humor. Yo tengo una sobrina que es cuando uno come y se pone insoportable, insoportable. Ella estudia medicina. Yo le digo, mira, cuando tú vengas sin comer, ni te refieras a... Sí, porque entonces ella entra como en un fin del mundo. Yo digo, muchacha de Dios, pero ¿y qué? O sea, cálmate. Entonces, ese asunto cuando hablamos de salud mental, ansiedad, depresión, todo eso, ¿qué es lo más recomendable para uno frenar eso? O, bueno, uno dice, bueno, si yo sufro de eso, conozco a un familiar mío, yo quiero que se cure. No, porque yo diría en ese caso, porque si tú empiezas a tener los síntomas, tú no sabes que tienes ansiedad y cuando viene a ver tu familia crees que tú te estás poniendo loco. Porque aquí hay muy poca educación en ese sentido. La familia dice, eso es lo que tiene, un nerviosismo. O sea, hay que educar a la familia también. Eso es un proceso. Entonces, yo diría que no todo el que tiene ansiedad sabe que la tiene. Pero entonces, en el caso, pero si la familia lo sabe, entonces, ¿cómo porque ayudar a a veces la familia controlar? tampoco sabe. Pero la alguno familia puede te tilda darse de loco, porque en este país la gente es así, tú lo sabes. Tiene toda la razón. Cuando la persona ya sabe que tiene ansiedad es porque ya ha ido a todos los médicos. O sea, ya... Porque es que nadie quiere ir al psicólogo, porque yo estoy loco, manito. Yo no estoy loca. Entonces no quiero ir al psicólogo ni al psiquiatra, porque no estoy... La gente piensa que psicólogo, psiquiatra es loco. No es así. Sí, pero eso tiene que ver también con el estrato social. Bueno, sí. Porque la gente de la alta, gente con pudiente, es un honor para ellos decir, bueno, mi psiquiatra, yo estuve en mi psicólogo, y tú lo ves con hablando de su acompañante de la vida, pero una gente de clase baja o media baja, no eso no lo va a decir nunca públicamente, que va a un psicólogo. Sí. Eso tiene que ver mucho con el estatus social. Creo que sí, tiene que ver con... ¿Verdad que sí? Sí, Bueno, tiene que ver mucho con eso. Pero cuando una persona va siempre al psicólogo o al psiquiatra,
es casi porque lo llevan obligado y ya no aguantan más. También. Tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días y bienvenido ahí al invitado. Doctor, una pregunta. ¿Por qué cuando yo debo a mí se me olvida? Cuando debe. Se le olvida. Cuando debe se le olvida. Yo creo que un tigueraje que tiene. Usted tiene Bota, yo creo que si debe, bota, no vuelve a pasar por la calle donde debe. Yo soy intencionado todo lo que. Parece ser. Pregunta gancho. Pero a ver qué digo. Cuando debo, Sí. o será que dijo cuando bebo. No, cuando debe, Cuando cuando debo se me debe. olvida. Cuando se le olvida cuando debe. Hay que averiguar si cuando a él le deben se le olvida cobrar. Exactamente. Si se le olvida cuando a él le deben, pues entonces Hay un ya sí problema ahí, serio. Tú ves que hay cosas divertidas para gente seria. ¿Ves? Lo que ella no me cree, pero es la realidad. Sí, a todos los serios se le puede sacar lo divertido y a los divertidos se le puede sacar Lo serio. Tú ves, cosas divertidas para gente seria y cosas serias Esa es para la la gente frase divertida. Es una buena frase. A veces uno tiene, por ejemplo, este es un tema que es muy serio, pero uno puede relajarse y reírse con el tema, no llevándolo como una forma de burla, sino, a ver, si yo tengo una dificultad y tengo un problema, si yo me relajo y lo cojo, como dicen en los barrios, chilling, tengo un problema matrimonial. Claro, chilling. Que diga que sea lo que Dios quiera. Exactamente. Que déjaselo a Dios. Y Dios mirando para abajo no me deje tanto problema. Sí. Tener la confianza en Dios en todos los aspectos es un aliciente y es algo que nos ayuda a sentirnos mejor. Porque pensamos o sabemos que hay una fuerza superior que sí tiene el control. El que tiene ansiedad muchas veces quiere tener el control de las cosas, de qué va a pasar. Y yo voy a hacer esto así para que salga así. Y voy a hacer esto así para que salga así. Y si no sale así. Y si no sale, se me acabó el mundo. La batería se le acabó. Sí. Esto pasa con las personas que tienen una personalidad obsesivo-compulsiva, que todo tiene que estar en un orden. Si ese orden se rompe, la ansiedad lo ataca, se sienten mal, cogen rabia, porque todo tiene que ser así como el caballo. Vaya. Bueno, señores. Doctor, ¿dónde podemos ubicarlo a usted? Y si puede dar su número de contacto para cualquier persona que esté pasando por una situación que sienta, pero que no la tiene definida. O puede ser otro tipo de recomendación que le hayan dado, porque ahora también se usa mucho en los centros educativos que recomiendan a los padres a veces, cuando el profesor ve un comportamiento inusual, mandar al psicólogo, a un profesional. Entonces también crean la conciencia en los padres y hay una tendencia, ahora no sé si usted se ha dado cuenta, que muchos adolescentes van acompañados de sus padres a los psicólogos. Sí. Algo importante que dijiste, hay personas que no saben lo que tienen. Exacto. Entonces, cuando un paciente va a consulta, yo tengo pacientes o he tenido pacientes que van y dicen, yo le pregunto el nombre, sus datos, y cuando le hago la pregunta, ¿qué te trae a la consulta? Yo no sé. ¿Cómo que no sabes? No, yo quiero saber qué yo tengo. Ok. Entonces, lo que yo hago es que le aplico un test de personalidad, que ahí salen cuál es su personalidad y si tiene trastorno, si tiene patología grave y todo eso. Entonces, con respecto a la pregunta del teléfono, el teléfono de WhatsApp 829-203-3535. Estoy en la calle Luperón, esquina Mella, aquí en el pueblo de Jarabacoa. Y voy a hacer una corrección, casi nunca la hago, pero debo hacerla porque la gente cuando escucha
psicólogo clínico o doctor. Los psicólogos clínicos somos licenciados. Licenciado. Pero- Igual que los bioanalistas, que Yo- son yo licenciados. me dicen doctor y yo Bueno, no, que usted imagínese, le dicen doctor. O no sea, quiero, no hay voy a doctores estar en leyes, conflicto. hay doctores en leyes. Bueno, queremos agradecer, Raymond. Lamentablemente el tiempo Se nos fue. Se Y nos y nos fue. hemos pasado del tiempo. Sí, Bueno, sí. vamos a recibir esta última llamada. Buenos días. Óyeme, fuera de relajo y cosas. Yo estaba oyendo el programa y me encantó la forma del doctor ahí. Me encantaría ir allá donde, si es posible. Él ha dado su número de contacto y Y la la, de- ubicación, y la ubicación. realmente para que pueda plantear cualquier tipo de problema que usted entienda que Y tiene. así- Y si no tiene ningún no, problema, también pase y por mejor allá. que pase por allá porque así va a saber por qué se le olvida cuando debe. Exacto. Raymond, te toca despedir. Gracias al licenciado Alberto Mateo, psicólogo clínico, por aceptar nuestra invitación aquí al desahogo. Yo sé que más adelante en otra ocasión tenemos que traerlo con otros temas porque a la gente le Sí, porque esto es encanta. muy amplio. La Sí. psicología es... Bastante amplia. Muy amplia. Así que muchísimas gracias por su comparecencia. Y muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este prestigioso programa. Yo creo que él también va a salir locutor porque él como que le gusta mucho este asunto. Gracias a todos. Estás escuchando El Desahogo en Tropicalísima 104.1.